Sur, Rock Sur. Las voces de los pioneros de un suceso histórico que asentó las bases de este movimiento cultural en nuestro distrito. Tiempos de plomo, persecuciones, exilios. Así comenzaba a formarse la escena rockera varelense. Dejen todo y vénganse, vamos, locos y locas. Gustavo Cristal y Jorge Flores, desde la Radio Municipal de Florencio Varela, y te invitamos a conocer la historia de nuestro rock, transitar los distintos momentos artísticos, musicales y culturales, políticos, sociales, todo lo que alimenta una historia tan profunda y tan elaborada. Espero que poder compartir con ustedes los testimonios de los protagonistas verdaderos a lo largo de estas 4 ediciones que vamos a mostrar, las opiniones, los hechos y las sensaciones de músicos y músicas que transitaron los escenarios y las calles de nuestro distrito. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tenemos la posibilidad de poder acercarles a nuestra audiencia momentos históricos, ¿no? Sí, totalmente, muy emocionante también porque, bueno, sabemos que estos testimonios quedarán, ¿no?, para la posteridad cuando ya, bueno, no estemos, incluso no estén muchos de los entrevistados, y bueno, es un trabajo que va a quedar, y eso la verdad me genera responsabilidad, emoción, hay una mezcla de sensaciones, ¿no es cierto? Espero que, bueno, que sea recibido como con el ímpetu que realmente se formó esto, ¿no es cierto? Esta historia. Ubicamos la escena del rock y la línea de tiempo finales de la década del 60, una década que termina con grandes cambios para la cultura y también para la política, desde el Mayo francés hasta la guerra de Vietnam, y acá en Argentina desde los movimientos culturales como el Vitela o la Cueva, sumado a los gobiernos militares, ¿no? Toda esa mezcla, toda esa realidad contemporánea del momento hace que bueno, nos situemos en esa época. Y en Florencio Varela hay 4 protagonistas que comienzan y prenden esa mecha de lo que va a ser el movimiento rockero argentino. Te invito y los invito a todos a que escuchemos la presentación de cada uno de ellos, ¿no? Yo me recibí de bachiller en el 70, en Santa Lucía. Sí. En ese entonces era el director, el famoso Tino, el Cabezón Rodríguez. Sí. Personaje legendario, amigo de Videla, qué sé yo, bueno, sí. Con todas las connotaciones políticas que pueda aparejar eso. El Santa Lucía era una quinta que se transformó en colegio. Yo tenía el pelo largo y tocaba la guitarra. El Cabezón compró una guitarra en Vanguard, lo que después fue Caliot, claro, en la calle España. Eso antiguamente era una casa de electrodomésticos. En el Santa Lucía, el único que tocaba la guitarra era yo. Entonces la profe de música me pedía, entonces cuando me tocaba químicos, matemáticas, que eran materias que yo odiaba, sí, le decía a la profe de música, por favor, pedime si voy a tocar la guitarra del salón con tercero, con segundo. ¿Vos eras un poco más grande que toda esa camada, que Rubén, que Omar, que Darío? No sé si más grande, pero el que primero empezó con todo eso. Rubén es más grande que yo. Rubén me lleva a mí un par de años. Omar Moreta es más chico que yo. Yo le llevo a Omar 2 o 3 años. Sí, es más chico que él. Bueno, el Coco fue, con todo respeto y orgullo, el que a mí me enseñó a tocar la guitarra. Ah, mirá vos. El Coco fue el que yo lo tenía podrido, porque pasaba por mi casa y salía con la guitarra y le pedía acordes, le pedía cosas, ¿viste? Claro. Se mataba a risa el Coco, porque a mí me falta un dedo, me falta el índice, ¿sí? Yo no tengo los tendones del dedo índice, entonces todo me costó el doble para aprender. Claro. Hay gente que me mira a tocar y dice, ¿cómo carajo hace? No sé, aprendí a tocar así. Él arrancó unos 2 o 3 años antes que yo, o sea, él, cuando yo lo conocí en el 70, por ejemplo.
y él ya venía de tocar con otros grupos y ya conocía gente de Quilmes, de Berazategui, que fue lo que le sirvió a él para poder organizar el Festival Sur. Yo, como todos los pibes, iba a la escuela primaria, o sea, vengo a los 11 años de Santiago del Estero a vivir acá en Florencio Varela y bueno, yo tenía un compañerito que tenía una guitarra criolla y al frente de la casa de él ensayaba el grupo Santa Marta que hacían cumbia y yo todavía no tocaba, pero mirando cómo él tocaba la guitarra empecé a tocar la criolla más o menos y nos cruzábamos, éramos chiquilines, a ver a Santa Marta y estaba en la guitarra Alfredo Gimbernot, que para mí fue como un referente, vamos a decir. Yo hice los últimos 2 años del bachiller, los hice en el Instituto Santa Lucía, en Varela. Y bueno, a partir de ahí con los compañeros ya cantaba, me seguían mucho donde estaba, hasta que se hizo el recital de la zona sur, que estuvo León Gieco, Lito Nevia y un montón de bandas de aquella época, una mejor que la otra. Y ese día, bueno, había muchísima gente y a partir de ahí ya me empezaron a contratar de los bares para tocar, porque, bueno, siempre fui compositor, siempre hice mis letras y a la gente les gustaba y la verdad es que me seguía bastante gente por ahí, por Florencio Varela. Tengo grandes amigos por ahí, grandes amigos de toda la vida. Yo soy de Claypole. En Varela hice 4º y 5º año secundaria y en el Instituto Santa Lucía. Claro. Porque hoy me estaba acordando que el himno del Santa Lucía, la música es mía. Y hoy me estaba acordando que el rector me pasó la letra y me daba indicaciones y yo hice la música del instituto, que creo que la siguen cantando todavía. Sur Rock Sur, la historia del rock varelense contada por sus protagonistas. Bueno, ahí encontramos los testimonios a modo de presentación de estos pioneros. El primero que escuchamos fue Alfredo Gimbernot, quien sería el que comienza con la idea de armar un festival, ¿no? El segundo, Rubén Guito, músico que también acompañó a Gimbernot, amigo de Gimbernot. Después Darío Medina y por último Alfredo Moreta, músico que en su momento transitó toda la escena, hoy radicado en España. Pero bueno, en el transcurso de este capítulo vamos a ir desentramando qué fue de cada uno de ellos a medida que pasaban los años. Lo primero que podemos encontrar en este testimonio, 2 puntos en común. Uno es el director de la escuela y otro es la escuela misma en sí, que es la escuela que nuclea a ellos por separado, ¿no? Sí, totalmente. Es lo que pasó, si vos, bueno, en realidad, bueno, le contamos, ¿no es cierto?, a la gente, qué es lo que pasó en el rock argentino también, digamos, fuera del entorno de Varela, ¿no es cierto?, a nivel nacional, porque la mayoría de las bandas, tanto Almendra como Sui Generis, por ejemplo, se formaron en colegios, ¿no es cierto? La mayoría tuvieron bases, los colegios secundarios, ahí empezaron sus primeros pasos, las primeras guitarras, las primeras letras, los primeros amores, que también han surgido justamente canciones a través de eso. Pero bueno, es muy importante el testimonio de estos 4 músicos, bueno, que justamente, ¿no?, forjaron increíblemente para algunos, más de una banda, inconscientemente quizás haya tomado cosas, ¿no es cierto?, de ellos. Así es, vamos hablando de identidad y de escena, vamos a ir recorriendo y que ellos nos vayan contando también cómo era la escena del rock. ¿Y cómo era la movida y la noche, ponele, antes del rock, antes que aparezca la balsa? En Varela, ponele en el centro, en los clubes, o sea, se iba a bailar. El Varela Junior fue famoso por los carnavales que hacía.
pues traía números importantes y es más, fue hasta Roberto Carlos fue al Varela Show en su momento. A ese nivel, ¿viste? Pero metía miles y miles de personas, era un baile espectacular. Después salió Calió, después salió Taos. Bueno, en realidad Taos ya existía antes de Calió, ahí en la Sellarés, que era un boliche chiquitito, a media cuadra, donde después fue la esquina famosa y de España y Sellarés. El tema del hipismo de esa época era que no teníamos un mango partido al medio. Entonces sacar temas era poner el disco en el Winco, escucharlo y hacerlo de oreja. Y mi primera guitarra fue una Cook. Yo hacía trabajos así de calle, por ejemplo, trabajaba para una imprenta. Mi primer trabajo de imprenta fue con Cerulio, de la imprenta que está ahí, no sé si sigue estando. Ya tocaba la viola y mi viejo me regaló una Cook. Sí. Yo fui a la fábrica de Cook y le vendí, ¿viste el papelito que lleva impreso en el medio? Sí. Adentro de la viola. Sí. Bueno, eso, pero de a millares hacían. Pero vos, si ves cómo fabricaban las guitarras, te morís, porque eran súper desprolijos para todo, ¿viste? Bueno, la guitarra de Cook tampoco nunca fue un buen instrumento, pero bueno, me encargaban el trabajo, yo iba al imprenta de Cerulio, le pedía la impresión, compraba el material y se lo cobraba. Arranqué con la balsa, como todo el mundo. Me he convertido en un tanguero del rock acá en San Luis. Una vez en el Varela Junior, era amigo de el yerno de Fonrush, que era el intendente. Bueno, vinieron a tocar Carlos Viso y la conexión número 5. Claro. Y el Cuervo salía con la hermana de la que es hoy por hoy la señora de Pero. Y estábamos jugando al metegol ahí con Carlos Viso y toda la cría. Nos llevaron a pintar el club Defensa y Justicia, que estaba al lado de la comisaría, por ahí en Avenida San Martín, en sus inicios. Y ahí vi a los tíos queridos y estaba Vicky Campilongo, que estuvo en Avalancha. Estaba Joe Borsani, que fue profesor de teatro mío, gracias al profesor Juan María Messi, que fue mi profesor de guitarra a la vez, de guitarra clásica. Entonces se iba formando todo. Yo iba a la escuela nocturna Silvio Desi, y ahí el profesor Rodríguez, el Cabezón Rodríguez, que le llamaban Tino Rodríguez, era director de Santa Lucía y me mandó a mí y a mi hermano, que éramos muy buenos dibujantes, nos mandó a decorar las carrozas de la Fiesta de las Flores en Santa Lucía. Y allí, sin querer, vi a conexión número 5 de Carlos Viso con Papo en la guitarra, con Alfredo Tode en bajo y con Ciro Fogliata en teclado. Y eran jovencitos. Y bueno, ya había visto al trío Manal en el Varela Juniors durante un carnaval. Pero yo iba como entusiasta de la guitarra. Y sin darme cuenta, todo esto, claro, uno con la mente de pibe no sabe en qué momento uno llega a tocar bien. Bueno, y Jim Verdón me escucha tocar, éramos amigos, y me dice, pero vos sos terrible músico, ¿cómo aprendés todo eso? ¿Cómo? Y le digo, mirándote a vos y mirando a otro, porque no había internet, ¿no? Obvio. Al principio eran grupos de amigos, guitarreada, fogones, al principio era eso. Como todo movimiento, como toda música popular, el rock, imaginas que las letras de las canciones hablaban de lo que estaba pasando en ese momento. Estamos hablando del año 70. Dictaduras, atentados, terrorismo, te imaginas. Y claro, como toda cultura popular, el rock and roll, las letras hablaban de lo que estaba pasando en esa época. Luego empezaron a abrir bares, se empezó a hacer músico en vivo, la época del Café Concert, que empezó en Buenos Aires. Entonces en Varela hubo 4 o 5 bares donde se hacía música en vivo y bueno, yo iba a cantar a todos ellos. Sur Rock Sur, la historia del rock varelense contada por sus protagonistas.